Pues tenemos con nosotros al doctor, maestro e investigador Helio Masferrer Can. Un gusto conocerle. Un gusto saludarlos y poder compartir con su público algunas impresiones, opiniones, etcétera. La filigresía católica cuenta ya con un nuevo pontífice, León XIV, y preguntarle en este sentido, doctor, ¿vislumbra usted que la elección del nuevo pontífice viene a reforzar el camino trazado por Francisco con algunos matices o viene en otro sentido distinto? Y en el contexto en el que la Iglesia Católica desde hace décadas ha venido perdiendo pues decenas de miles de fieles, particularmente en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Sí, son varias cosas, ¿no? Lo que debemos entender es que el catolicismo es una estructura plural y demasiado amplia. Entonces hay distintas líneas paralelas de desarrollo del mundo católico por grupos culturales, sociales, países, órdenes y congregaciones religiosas que impulsan sus propios carismas, etc. Entonces, esto podríamos decir que relativiza el papel del Papa, porque de alguna forma el Papa puede dar y da un conjunto de orientaciones, pero los distintos segmentos que estaba describiendo, hay más de 7.000 obispos, si mal no recuerdo la cifra, que cada uno en su diócesis, arquidiócesis, prelatura, etcétera, impulsa sus propias políticas. Entonces, el papel del Papa es muy importante porque a un nivel es el monarca absoluto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de la Ciudad del Vaticano, del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero simultáneamente no necesariamente todos los grupos, espacios, tendencias, etcétera, aplican lo que él decide, sino que dicen obedezco, pero no acato, pero no aplico, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo claro porque no es que ahora vino un nuevo papa y ya cambió todo, y etcétera. O sea, hay que dejar de lado la tentación de identificar el líder de un grupo religioso o de una iglesia muy importante, lo que sea, con el presidente de la República o el jefe de una empresa multinacional, ¿no? Como se suele hacer las comparaciones, ¿no es cierto? O sea, esto es otro proceso, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que en realidad, para usar una metáfora, si ves continuidad son continuidades paralelas, eso es lo que hay que entender. O sea, eh, se va a parecer a lo que hacía el otro, pero a su vez va a ser distinto a lo que hacía Francisco y por supuesto va a ser menos parecido a lo que hacía Benedicto eh, o Juan Pablo II. En definitiva, estamos en otro momento histórico también. Hay otras demandas, o sea, los papas anteriores, hoy tenemos otra forma de explotación laboral, mucho más sutiles, ¿no es cierto? Como el home office, la inteligencia artificial, la deslocalización de las empresas, ¿no es cierto? O sea, eh, hoy en día en los Estados Unidos es un país de servicios financieros, no es la potencia industrial que era en los años 60, ¿no? Entonces, debemos entender, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con Europa, ¿no? Entonces, las guerras hoy eh, quienes vivimos en los años 50, 60, los movimientos guerrilleros, ¿no? Que la gente se iba al cerro y así impulsaba sus políticas de cambio social. Hoy en día eso es imposible, porque hay tales sistemas
de chequeo que pueden fotografiar una bola de golf, ¿no es cierto? De seguir las placas de un carro, imagínate, ¿no? Entonces, son otros desafíos los que tenemos enfrente y creo que en ese sentido León XIV es un ciudadano de dos mundos, ¿no es cierto? Se crió en los Estados Unidos, la mayor potencia industrial o financiera, la mayor hegemónica hoy en día, y simultáneamente se fue de misionero al Perú, uno de los países más pobres de América Latina, ¿no es cierto? Donde cuando él llegó había una situación de violencia, estaba el conflicto con Sendero Luminoso que asesinó a varios misioneros católicos y simultáneamente se juzgó a Fujimori, el presidente de aquel entonces, por violaciones flagrantes a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de la paz, etcétera, es un tema que lo sigue de cerca, además es hermano de un militar, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que tendrá sus relatos de familia también, ¿no? Y además en Estados Unidos hay más de 500 tiroteos al año, ¿no? Más de que un tiroteo en Estados Unidos, para que sea tiroteo, tiene que tener más de 4 muertos. Si no, es un homicidio simple, ¿no? Y no entra en la estadística. Entonces, la violencia no solo es entre países, sino también es la violencia cotidiana, ¿no? O sea, aquí tenemos, no es que en México cantamos mal las rancheras, pero podemos decir que los Estados Unidos nos ganan en la cantidad de muertos. Habría que comparar las cifras y nos vamos a llevar algunas sorpresas, ¿no? Gracias, doctor Elio Masferrer, lo saluda con gusto Sergio Guzmán. Yo le quiero preguntar, doctor, ¿cuál es precisamente el mayor desafío que usted considera que se enfrenta León XIV con la Iglesia Católica? ¿Qué tipo de Iglesia Católica le toca comandar ahora a León XIV? ¿En qué posición, qué circunstancias se encuentra la Iglesia Católica? Bueno, el problema es que los episcopados más fuertes, como el episcopado norteamericano, su país natal, el episcopado mexicano y otros episcopados centroamericanos, por ejemplo, o el de Brasil incluso, que es el país más católico del mundo. O sea, han seguido líneas francamente que van contra lo que impulsaba Francisco y lo impulsaba, y que pensamos que va a impulsar. O sea, los episcopados más importantes, el español, por ejemplo, están en contra de la propuesta. Entonces, y además se ocuparon en la mayoría de los casos, de dar de baja a los seminaristas que podían cuestionar de alguna manera, seguir otra línea pastoral, y los corrieron. Entonces, el desafío es impulsar cambios en un contexto que no tienen personal de tiempo completo, que está de acuerdo con los cambios que ellos impulsan. Quizá, curiosamente, quienes están más de acuerdo son las religiosas, las mujeres, que por su posición estructural tienen más claro el sufrimiento, los abusos, la explotación, etcétera, ¿no? Entonces, Francisco se apoyó mucho en las mujeres. O sea, la gobernadora de la Ciudad del Vaticano, del Estado de la Ciudad del Vaticano, es una mujer. El mismo Prevost, en el dicasterio de los obispos, tenía de adjuntas a 2 superioras de órdenes religiosas. Entonces, pero las mujeres no pueden entrar al sacerdocio. Hay una crisis de las vocaciones, no hay sacerdotes y además hay muy pocas religiosas, ¿no es cierto? Entonces, están bajando el número de religiosas. Entonces, ¿cómo se apoyan los laicos? ¿Cómo configura un sacerdocio de hombres casados?
cómo le da roles litúrgicos y rituales a las mujeres, a los laicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace, no? O sea, y además, ¿cómo capitaliza? Pues, porque Francisco abrió un montón de espacios, pero esos espacios necesitan ser capitalizados en términos organizativos, ¿no es cierto? Si no, te queda en una llamarada de petate, ¿no es cierto? Entonces, este es el desafío y además, ¿cómo evitar un cisma? Porque los sectores que quieren volver a la iglesia del siglo XIX, del siglo XVIII, que se oponía a la Revolución Francesa, que se oponía a la modernización, etcétera. Por eso toma el nombre del León XIV. Eso quieren volver. Dicen que son la ortodoxia, ¿no es cierto? La ortodoxia está en las Sagradas Escrituras, está en los hechos, está en el Éxodo, está en el Evangelio de Juan, Mateo, etcétera, ¿no es cierto? El Sermón de la Montaña, que hoy mencionó, bueno, ayer mencionó el Papa en su alocución. Entonces, el asunto está cómo capitaliza esto, ¿no? Y por eso decía que son en realidad continuidades paralelas, no puede ser lo mismo. Okay. Doctor Helio Masferrer, Roberto Becerra, un gusto conocerle y tenerle aquí, por supuesto. Doctor, ¿será una coincidencia o será algo que planearon? Del top 10 de países con mayor feligreses católicos, pues es 6 de ellos están en América, en el continente americano. 6 de ellos. Eso es algo que dijeron, ¿saben qué? Pues Papa Francisco de Argentina, ahora León XIV de Estados Unidos, porque nuestra mayor cantidad de feligreses están en América, en el continente como tal. Y de Perú, no te olvides, es ciudadano peruano, gringo Sí. por nacimiento, peruano por elección. Sí. Y no, definitivamente, doctor. Y mi pregunta es, o sea, yo digo, bueno, 6 países del top 10, o sea, del top 10, 6 están aquí en América Latina, en América, pues en el continente. ¿Cómo podrá capitalizar esto León XIV? O sea, el hecho de que esté aquí en América podrá ayudar a que la feligresía católica crezca, se siga disminuyendo, y el hecho de que sea un papa que le sabe las redes sociales y que obviamente le permitan seguir en redes sociales, porque no sé si le vayan a permitir, ¿le va a ayudar a la iglesia esto? El problema es distinto, porque lo religioso, como muy bien señalaba el decreto de libertad de cultos que se decretó en México en 1860, en enero del 60, decía, la iglesia, lo religioso decían los hombres de la Reforma, lo religioso está en la conciencia y es una cuestión privada de cada quien. Entonces, eso sigue vigente. El asunto está en cómo construir iglesia al margen del clericalismo. Okay. Porque el problema que tiene la Iglesia Católica, tienen unos números muy alegres, que es un montón de gente. Pero ¿cuántos de eso van a misa? ¿Cuántos de eso hacen una oración a la noche antes de irse a dormir? ¿No? Digo, entonces, ¿cuántos de esos rezan? ¿Cuántos creen que la Eucaristía es algo eficaz? ¿Cuántos de los que se casaron realmente piensan que contrajeron un matrimonio católico? ¿Sí? Y el día de la boda no estaban posando ahí para salir bien en la foto y ni tenían, y no tienen la más pálida idea de qué implica un matrimonio católico. O sea, el asunto está en la conciencia, no en la bola de gente, porque ahí es donde
Por eso la gente, mucha gente muy seria y se va a otra iglesia, ¿no? Porque estas otras propuestas religiosas son más rigurosas. Sí. Le dicen, no, mis cuates, usted es un pecador, mire lo que está haciendo, etcétera. Muchas veces la gente sabe que la está regando o está dañando a otro, y entonces si viene el cura y le da palmadas y dice, ya Cristo sacrificó por todos, ya estamos todos salvos, está muy barato el asunto, entonces la gente quiere más rigor, ¿no? O sea, esto es lo que debemos entender, que si no es más barato por docena, ¿no? O sea, ese es el desafío, con un clero acostumbrado a la gandalle, o sea, sin ir más lejos, aquí el cardenal Norberto Rivera, me acuerdo hace como 15 años, 20 años, no me acuerdo qué pasó ya, le dijo a Rodrigo Vera de Proceso que él ganaba 4 sueldos mínimos al mes, ¿no? Y claro, nadie le creyó, pero lo dijo, no sé si me explico, ¿no? O sea, entonces ahora se sale comprando 2 departamentos en Torre Mítica a 10 millones cada uno. Ese es el valor que le pusieron, ¿ya? Pero anda con 10 palos a Torre Mítica a ver si te dan un departamento. ¿Y de dónde te lo dan? Entonces, ¿cómo le hizo para conseguir los 20 millones? Pues, supongamos que sean los 20 millones, ya para no... Entonces, ¿cómo le hizo? ¿Cuánto? Si ganaba 4 salarios mínimos al mes, ¿no? Algo gastaría, ¿no? Entonces, esa iglesia no le sirve para mucho a León XIV, no sé si me explico, porque con ese personal, ¿quién le va a creer? Y encima quiere que le devuelvan 1.200.000 de impuestos. ¿Y dónde está el bien común? ¿No? La noción de bien común, o sea, los ciudadanos pagamos impuestos porque, de acuerdo a lo que ganamos, ¿no? Y si él tiene 20 millones, ¿por qué no va a pagar 1.200.000 de impuestos, ¿no? Y además que también sería bueno que el SAT, sin entrar en ninguna persecución ni cacería de brujas, le pregunte cómo le hizo, o acaso multiplica ya no los panes y los peces, sino los billetes y las monedas y los centenarios, ¿no? Entonces, eso es, con gente así, pues no vas a ir muy lejos como papas. Este es el problema que tiene León XIV, ¿no? Sí. Mi querido Sósimo, doctor, ¿te tenemos? y precisamente, perdón, doctor. Sí, adelante, sí, perdón. adelante. Aquí estamos a la orden. Es que Sósimo está teniendo, espérame, mi querido Sósimo. Mi querido Sósimo está teniendo un poco de problemas de conexión. Quedó pasmado. A ver, sí. Estoy, perdón. Ya está. Ahora sí. Doctor, pues ya entrando en esta materia, la que usted ya adelantaba, resulta otra vez. Sí, no. Estamos teniendo problemas. Sí, estamos teniendo problemas. Ya, a ver, estoy aquí. Sósimo, regálame 30 segundos, espérame. Deja que esto termine de desatorarse. Sí. De cargar. Doctor, resulta que... No, espérame, Sósimo, amigo. Porque si no la nos estamos iglesia encimando. Mexicana, pues es una de las más... A ver, gracias, producción. Porque si nos estábamos encimando y el doctor no iba a entender absolutamente nada de la pregunta tan oportuna que va a ser mi querido Sósimo. Ya nada más recuperamos un poquito la conexión, que cargue bien lo que le llamamos buffers. Ahí está. Creo que ahora sí ya tenemos a Sósimo. Amigo, adelante. Pues no. Está fuera de combate el camarada. Creo que sí. Sí, no lo pudimos recuperar a mi querido Sósimo. Pero bueno,
Sosimo iba a hacerle una pregunta. Yo nada más, a la pregunta que le hice, doctor, era que si el hecho de que León XIV fuera un papa que le supiera las redes sociales iba a servir en algo, así brevemente, ¿servirá en algo que le sepa las redes sociales? ¿O de plano no sirve para nada eso? Porque No, por eso lo presumieron. no, pero por ejemplo, la conferencia de prensa que le di a los medios de comunicación, ya para ir a lo concreto, a mí me pareció una buena conferencia. Habló de la posverdad y, o sea, estamos hablando de alguien que no es nada ingenuo, que tiene muy claro el papel de los medios y también tiene muy claro toda la manipulación que se hace de los medios, particularmente en los Estados Unidos y el presidente Trump, ¿no es cierto? Que es una máquina de inventar cosas, ¿no? O sea, por decir algo amable. Y ahora dice que, pero que además moviliza los aspectos más egoístas de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, esto que dice que le va a bajar los precios de los medicamentos a los ciudadanos de Estados Unidos y se los va a aumentar a los del resto del mundo, para que los del resto del mundo se frieguen, ¿no? En vez de decir desde una perspectiva humanitaria que las farmacéuticas están ganando, tienen ganancias exorbitantes y que él va a hablar con la farmacéutica para que le bajen a los ciudadanos de Estados Unidos pero ¿por qué le va a pedir a la farmacéutica que nos aumente los medicamentos al resto del mundo? ¿No es cierto? O sea, eso realmente es incentivar el egoísmo, el conflicto, el odio entre los pueblos, etcétera, porque mañana aumenta aquí que X medicamento y entonces la gente va a decir son los pinches gringos, ¿no? O sea, digo, disculpen la grosería, pero sí, evidentemente ya quienes, yo soy hipertenso, y no ningún delito, y tomo una batería de medicamentos que más o menos sale alrededor de, sumando y restando, son como 4,000 pesos, que es mi tratamiento mensual, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor emérito, bueno, quizá no me afecte tanto, pero hay ciudadanos mexicanos que están en el límite de pobreza, que están en una situación mucho más delicada económicamente, y 4,000 pesos de un tratamiento para hipertensión, que la tiene el 40 y tantos % de la población adulta de mi edad, pues es un drama familiar, personal, etcétera. Y entonces viene este energúmeno a decir que nos aumenten más los medicamentos. O sea, entonces este asunto de la caridad, el amor al prójimo, creo que es algo de una vigencia impresionante. Perfecto. Doctor, ya tenemos a Sosimo Camacho, otra vez. Así es, ya ando por aquí, doctor, de nueva cuenta. Pues nada más preguntarle qué relación tendrá el nuevo Papa, León XIV, con el clero mexicano, un clero muy poderoso económicamente y que trató o buscó ser renovado, digamos, poco a poco por Francisco. Pero ¿qué expectativas tiene usted de la relación de León XIV con el clero mexicano? Yo la verdad es que soy pesimista. Incluso no podemos ser ingenuos y Francisco no volvió a México después del 2016 por las presiones de la jerarquía católica mexicana, porque no, que de alguna manera los planteos del Andrés Manuel López Obrador particularmente tenían muchas coincidencias con lo de Francisco, y además Francisco recibió a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez y lo invitaron a Maynes, pero no fue porque tenía otra agenda, otra estrategia. Pero fueron las dos, pero la diferencia es de que Xóchitl era católica y Sheinbaum no es religiosa, pero es de origen judío, no tiene nada que ver con los católicos. Y el Papa la recibió. Entonces sí, estamos hablando de un Papa, de una iglesia en Roma que entra directamente
a la situación electoral mexicana y una jerarquía católica que respaldaba en forma ostensible a Xóchitl Gálvez, con los famosos diálogos ese por la paz y los diagnósticos de seguridad y todas esas cosas. Respaldaba a Xóchitl, incluso con declaraciones abiertas y escandalosas de altos jerarcas de la Iglesia Católica apoyando a Xóchitl, ¿no? O sea, sí, sin ningún... Y encima perdieron perdieron por 32 puntos, ¿no? Entonces, ahí quedó clara la debilidad de la Iglesia Católica, de influir en la sociedad. Una cosa es el aparato eclesiástico y otra cosa son los católicos. De la misma manera que una cosa son los pastores y otra cosa son los evangélicos, ¿no? Los evangélicos no votaron por los candidatos que le proponían los pastores. La mayoría de los evangélicos votó por Claudia, y de los católicos votaron por Claudia, y de los no creyentes votaron por Claudia. Entonces, este es el asunto, el problema que tiene ahora Sheinbaum es como, porque se va mucho con los católicos, pero no atiende a los evangélicos. Pues sí, pues bueno, doctor Helio Masferrer, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos regaló y por estas respuestas que nos dio a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. Doctor, muchísimas gracias. Le dejamos abiertas las puertas de Luces Mañaneras. En verdad, un deleite haberlo tenido aquí, doctor. Le agradezco en nombre de mi querido Sósimo Camacho y Sergio Guzmán. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y feliz semana. Ya empezamos la chamba.